La palabra de hoy tiene por título Mi casa, un milagro. ¿Qué tal si usted mismo declara, mi casa, un milagro? Las anteriores semanas hemos estudiado acerca de la muerte y la resurrección de Jesús y podemos evidenciar que no fueron eventos que están en el pasado. Gracias a la muerte de Jesús nosotros hoy tenemos salvación, vida eterna y podemos acceder a todos los beneficios de ser un hijo de Dios. Por su sangre hemos sido lavados de todo pecado y por su resurrección nosotros tenemos la confianza de que un día vamos a estar con Él y la confianza de que Él no quedó en la tierra, sino que dijo, yo me voy, pero les envío al Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que en esa cadena de sucesos vamos a ver qué fue lo que pasó después de que Jesús resucitó. Hay evidencia de que Jesús se presenta a sus discípulos y uno de los primeros lugares, si no el primer lugar donde Jesucristo se aparece a sus discípulos, cuando ellos están reunidos, está reportado en Juan 20:19. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo. ¿Qué pasaba con los discípulos? ¿Tenían? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido a veces esa sensación en nuestras casas? ¿Cuántos hemos sentido miedo? Dice la palabra de Dios que ellos tenían las puertas bien cerradas porque tenían miedo a que los vinieran a perseguir, tenían miedo a que llegaran y no pudieran ellos estar reunidos predicando la palabra de Dios. Dice, tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba les mostró las heridas en sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí. ¿A dónde lo había enviado el Padre en ese momento? A una casa. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿A dónde será que el Señor los estaba enviando? A las casas. ¿Ellos en dónde estaban? En una casa. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Muchas veces este escenario podemos vivirlo. Podemos estar en nuestras casas y hay momentos de dificultad, hay momentos de miedo, hay momentos en que necesitamos tomar decisiones, hay momentos en que nos visitan eventos inesperados, situaciones que no conocíamos, que no pensábamos. ¿A cuántos hemos pasado por ese momento que decimos, yo nunca pensé vivir esta situación? ¿Verdad que sí? Pero dice la Escritura que Jesús conocía exactamente lo que estaba sucediendo. ¿Por qué dice eso, pastora? Porque allí Jesús entra y les dice, la paz sea con ustedes. Y no lo dice una vez, lo dice dos. Porque cuando Jesús entra en nuestras casas, Él está interesado en toda situación. Él conoce la situación de tu casa. Él conoce la situación de mi casa. A veces decimos, pastor, es que nadie conoce lo que estoy viviendo. Es que ni siquiera mis hijos saben lo que estoy viviendo. Es que si mi mamá supiera, es que si los vecinos, es que si usted, pastor, supiera, o mi líder. Sí, es verdad, hay situaciones que solo el Señor conoce. Pero la buena noticia, diga usted, buena noticia, es que cuando Jesús entra en tu casa, Él conoce tu necesidad y Jesús responde a tu necesidad. No es lo mismo lo que pasa en la familia Pérez, a la familia Gómez, a la familia González. Por eso cada familia es única. Nunca nos estemos comparando con las demás familias, porque siempre vamos a encontrar referentes muy distintos y vamos a terminar o frustrados o amargados o queriendo lo que no tenemos. Pero Jesucristo sabía la necesidad de esta casa y dijo, hay temor, la paz sea con ustedes. ¿Cuántos en esta mañana podemos decir, Jesús está en mi casa? Y yo declaro que si hay momentos de temor, de miedo, la paz del Señor y el Espíritu de Dios reposan en mi casa. Amén. Esa tiene que ser nuestra fe. En momentos de dificultad a veces no sabemos qué hacer. Y en este momento Jesús entró y les dijo a los discípulos, la paz sea con ustedes. Y después de que la paz del Señor viene, dice, reciban al Espíritu Santo de Dios. Porque cuando la paz del Señor viene, créeme que tu casa eso se convierte en un jardín del Edén. Nuestras casas deberían ser los lugares en donde nosotros pasemos los mejores momentos de nuestras vidas, ¿no les parecen? Nuestras casas deben de ser los lugares donde nosotros pasemos los días más felices, a donde queremos llegar en las noches, después del trabajo, a donde después de un viaje usted dice, ay, no hay como mi casita, mi colchón, la almohadita que está ya horrible, pecuecuda, oliendo, pero su almohadita, ¿sí o no?
Ahora me dice que nadie tiene una almohadita que está choneta, vuelta a nada, pero es su almohadita. ¿Sí o no? Ah, bueno, si yo solamente pensaba que yo. Pero ¿sabe que el enemigo se ensaña en todo lo contrario? En que usted no quiere llegar a casa, en que usted se la pase más rico afuera, en que usted vaya llegando a la esquina y diga, ay, qué pereza ahorita llegar y lavar los trastes y ese caos y ese desorden y las tareas y los niños, el marido, la esposa. Ay, más bien yo trabajo más y llego más tardecito con eso, ya todo el mundo está durmiendo y no tengo que enfrentar nada. El enemigo se encarga de que los hijos digan, ay, no, si yo mejor la paso en la casa de Juanito, Periquito, en la casa de todo el mundo, menos en la mía, que mis papás son insoportables. Ah, no, yo mejor la paso en la casa de la vecina, porque es que no, en mi casa llegar y ayudar a mis hijos con las cosas, ay, no. El enemigo se encarga de sacarnos de nuestra casa, de que nuestra casa no es ese lugar de reposo, pero Jesucristo enseñó. Y vamos a ver evidencia de que cuando Jesús llegaba a una casa, esa casa se convertía en una casa de milagros. ¿Cuántos podemos decir, mi casa es tierra de milagros? Yo quiero hablarles, quiero que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y que a medida que se va desarrollando, tú hagas una evaluación. Si es tu casa ese lugar de confort, uy, pastor, es que si era mi marido, ¡ah! Ese cabezón que me tocó, Dios me lo mandó, no señora, usted lo escogió. Ahora ya le tocó. O diferente, pero pues como estoy yo predicando, pues si fuera George decía, es esposa, pero pues como estoy yo me saco el clavo. Nadie le va a decir nada. Mamá Moni, ojo, tú estás de mi parte, ¿cierto? Te bendigo, por eso te amo tanto. Muy bien. Sí, pues mete la suegra del lado de uno, eso es un plus impresionante. Entonces, el enemigo se encarga en que nuestras casas no sean ese lugar de reposo, en que nuestros hijos no quieran llegar a casa porque hay situaciones que no hemos resuelto y pensamos que, ay, a la mano, ay, Dios verá qué hace. Déjame darte una noticia. Tú eres el dueño de tu casa. Dios interviene, pero tú tomas las decisiones. Si los discípulos no hubieran estado reunidos en la casa, ¿Jesús puede venir y traer paz? Si cada quien está por su lado, Jesús llega y hay una casa vacía. No se puede operar el milagro. Entonces hoy vamos a hacer un diagnóstico, diga usted diagnóstico. Y vamos a llevar la solución a eso que nos está afectando, a eso que nos está limitando, a eso que está haciendo que mi casa no sea ese lugar de salud, de bienestar. Y no miremos la situación, porque si miramos situaciones, todos tenemos situaciones. Y si queremos que nuestra casa esté bien cuando al 100% se cumpla, jamás lo va a estar. Vamos a ver situaciones en la Biblia donde había casas con situaciones difíciles, pero cuando Jesús intervenía en esa casa, la cosa se ponía buena. Diga, esto se pone bueno. Y mire, eso no solamente es en la Biblia. Dios nos dejó la evidencia en la palabra para que nosotros la utilicemos. Yo anhelo que cada vez que nosotros vengamos a la casa de Dios, esta palabra me sea útil, que yo me pueda llevar esta palabra en mi corazón y con ella ir y ponerla por obra y no decir el servicio, ay sí, bueno, ¿de qué predicaron? Ay, había un sofá y no, que sea útil, que tú puedas decir esto que recibí, lo voy a poner por obra. Amén. Así que vamos a ir al primer evento. Esto fue ya antes, ya hablamos después de la resurrección. Esto fue antes, cuando Jesús estaba en su ministerio. Juan 2, del 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús, sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús les dijo, ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra de agua, de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde venía, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Déjame decirte, lo que Jesús hace en tu casa siempre será lo mejor. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y él manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Había una situación,
había un problema. Había un problema, digamos que de escasez. No había la provisión que se necesitaba. Jesús llega al lugar y cuando Jesús visita tu casa y tú le colocas los recursos en sus manos y no te quejas. Ay, Señor, solamente una lenteja. Ellos no se pusieron a decir, ay, solamente tenemos agua. Cuando les dijeron, mire, está Jesús, hace milagros. Está Jesús, traigan el agua, listo. ¿Trajeron el agua? ¿Y qué pasó? Hubo el milagro de provisión. Presentémosle al Señor lo que tenemos, no nos quejemos. Si hoy agradecemos las lentejas, mañana vamos a agradecer los camarones. Si hoy agradecemos el arrocito, mañana vamos a agradecer la paella. Si hoy agradezco el tamal, el día de mañana voy a agradecer el risotto. Pero pongamos en manos del Señor esa provisión que tenemos. Y dice la palabra de Dios que no hay un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Levanta tus manos al cielo y yo declaro hoy en el nombre de Jesús que ese milagro de provisión que está reportado en la Escritura va a suceder en tu casa. Tú vas a declarar conmigo, Señor, en mi casa nunca faltará nada, porque tú, Señor, haces milagros y la provisión, la abundancia llegará a mi casa y nunca escaseará, ni en mí, ni en mis generaciones. ¿Cuánto lo podemos creer? Muy bien. Segundo escenario, Lucas 4, 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Quiero decirte, Jesús se levantó, salió de la sinagoga y fue a la casa de Pedro. Él no iba a hacer un milagro de sanidad, a él no le dijeron ve porque ella está enferma, pero la ocasión permitió que se hiciera el milagro. Cuando el Señor, cuando la presencia de Dios entra en tu casa, aún los que no vienen a la iglesia, pero están en tu casa, son sanados gracias a la palabra de Dios y gracias a la unción que está en ti. Así que si en esta hora estás necesitando o estamos necesitando milagros de sanidad, de salud física, no solamente tuya, pero sino para los que están a tu alrededor, vamos a levantar nuestras manitos y vamos a declarar, Señor Jesús, entra en mi casa, visita mi familia. Yo declaro y creo que por tu llagas fuimos sanados. No hay enfermedad, no hay muertes prematuras, no hay infartos, no hay nada que pueda limitar nuestra salud. Yo lo creo. Y los que están a mi alrededor serán sanos a causa de tu visita en mi casa. Amén. Mira, tú no sabes cuánta gente ha sido sanada entrando a tu casa. Yo no sé si te ha pasado que viene gente enferma y llegan a visitarte y cuando salen, ay, me siento mejor. Qué casualidad. No, es la presencia de Dios que está en tu casa. Es la presencia de Dios que está en el lugar donde tú te encuentras. Pero hoy estamos hablando de las casas. Así que esa presencia del Señor para sanar debe estar manifiesta en nuestra casa. Lucas 5, 17 al 26. Aconteció un día que Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Esto me habla a mí que va como un grupo grande, como una pequeña iglesia, pero dice la palabra que estaban en una casa. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a la casa y glorificando a Dios, se fue a su casa y glorificando a Dios y a todos, sobrecogidos de asombro, ellos decían, hoy hemos visto maravillas. Hombre, qué casualidad que el paralítico en vez de irse por allá de farra, ¿para dónde se fue? Para la casa. Yo me imagino la familia de él, cuando lo sacaron y lo llevaron, diría, ¿para dónde se me llevan este hombre? Pero dice que levantándose, él fue a dar testimonio y se fue a los de su casa. Por eso,
En el caso personal, cuando nosotros recibimos al Señor y empezaron a pasar milagros, a los primeros que nosotros fuimos a predicarle fue a los de casa, a nuestra mamá, a nuestro abuelito, a nuestra tía, a nuestra hermana, porque nosotros habíamos visto los milagros que Jesús había hecho en nosotros. Y déjame decirte, así empezó Casa de Dios Puerta al Cielo, en una casa, en tu casa, mamá Moni, en la casa de mi abuela. Nosotros íbamos domiciliarios y hacíamos el grupo de vida a domicilio en la casa de la abuela. Y mira, lo curioso, bueno, por aquí está mi tía, si no, no le cuentan, pero yo tengo 2 tías y ellas 2 vivían ahí en casa con la abuela. Y los que recibían la palabra era mi abuela y mis 2 tíos varones, mis tías mujeres no. Y ellas cerraban la puerta de la habitación, pero como mi esposo habla tan pasito y yo tengo micrófono incorporado, todo se escuchaba. Entonces ellas cerraban la puerta, pero estaban, ¿cómo se dice? Eso te lo reveló el Espíritu Santo, parando oreja, decimos acá. Y ellas escuchaban toda la prédica. Claro, no nos lo dijeron hasta años después. La iglesia de nuestros pastores, Cash y Sonia Luna, empezó en una casa. La mayoría de iglesias de testimonios y pastores que conozco empezaron en una casa. Por eso tu casa y mi casa son una extensión de la iglesia. Son de que, vaya a la iglesia y oren para que... Tú eres la iglesia. Tu casa debe ser una casa de milagros. Y vemos en esta escritura cómo Jesús trae no solamente sanidad sobre el paralítico, sino trae también perdón y no juzga. Porque toda la gente le decía a los enfermos, quién sabe por qué está paralítico, quién sabe si pecó él, quién sabe si pecó tal cual, quién sabe qué habrá cometido. Y Jesús de principio no le dijo, te sano de tu parálisis, le dijo, te perdono tus pecados. Porque a veces hay situaciones que vienen a nuestras casas y nosotros nos hundimos pensando, ¿quién habrá pecado? Tú, Dios mío, y nos hacemos bolas ahí sin saber de dónde viene esa situación caótica. Pero dice que cuando Jesús llega a tu casa, viene el perdón, no hay juicio y viene la sanidad. Levanta tus manitos al cielo ahí y declara, yo puedo creer que cuando Jesús viene a mi casa, trae perdón, no trae juicio y sana. Voy a prestar mi casa para que otros sean sanados. Amén y amén. Dice la palabra de Dios que los que estaban en la casa, fíjate que se reporta el milagro del paralítico, no se habla de los demás, pero dice que allí todos vieron grandes milagros, se manifestó la gloria de Dios y hubo maravillas. Porque cuando tú y yo prestamos nuestra casa para que otro sea sanado, la persona sanada sale y se va, pero la presencia de Dios queda en tu casa. Tú no sabes cuántos milagros ha habido en tu casa. Muchas veces nosotros abrimos nuestra casa en un grupo de vida, ¿verdad? ¿Cuántos aquí abrimos nuestras casas para que se predique la palabra de Dios? Levante su mano ahí con orgullo. Muy bien. ¿Cuántos van a abrir la casa? Levante la mano los que van a abrir la casa. ¿Y cuántos asistimos alguna vez a una casa? Ahora sí todos tenemos que levantar la mano porque yo sé, ¡ay, qué belleza! Dígame si no era una alegría cuando nosotros llegábamos a una casa, a un lugar y podíamos sentarnos. ¿Usted sabe qué hace uno cuando está cansado y llega a su casa? ¿Qué es lo primero que normalmente uno hace? Ay, qué reposo, qué dicha. Y cuando alguien va a tu casa y se sienta en tu sofá, sí, te lo ensucian, sí, te ensucian el piso, sí, las mujeres con los tacones te rayan, sí, de pronto la persona llegó con el bebé y lo puso aquí en la manta blanca. Y uno dice, ay, tan lindo el niño, y tiene las manitos limpias o sucias. Pero dice la palabra de Dios que cuando tú prestaste este sofá, cuando tú serviste al Señor, cuando tú serviste a uno de los pobres, porque dice la Escritura, cuando sirves al pobre, al Señor tú le estás prestando y el Señor devuelve bien. El pobre no es el que no tiene que comer. ¿Cuántos han llegado a los sofás de nuestras casas? ¿O cuántas veces nosotros llegamos al sofá de alguien? Pobres de salud, pobres en nuestra tristeza, pobres en depresión, pobres en muchas áreas de nuestra vida. Yo recuerdo cuando yo llegué a una casa, cuando nosotros íbamos a recibir nuestros cursos de matrimonios y yo llegué pobre, ya por fuera me veía muy bien puesta,
pero estábamos muy mal en nuestro matrimonio, habían áreas que tenían que ser restauradas. Y dice la palabra que cuando tú recibes a alguien y le brindas un cafecito, sabrosito, al mismo Señor estás recibiendo, al mismo Señor estás atendiendo. Y la manifestación, la persona se fue, pero la manifestación del Espíritu Santo acompaña a tu casa. Amén. Así que cuando tú le predicas a alguien en tu casa, espera recompensa poderosa, porque esa persona se fue y tú gastaste 2 o 3 horas ahí y diciéndole y dándole y no sé qué, invitas a una amiga a tomar un café y ella se sienta y empieza a contarte y dice: yo no sé por qué te cuento todo a ti. Yo sí sé, porque la presencia de Dios hace que esa persona empiece a liberarse aún en tu casa. Ella se va, pero dice la palabra de Dios que poderoso y milagroso cuando nosotros le prestamos o le servimos a uno de sus pequeños. Ese está en Proverbios 19:17 y dice: cuando prestas tu casa, servir al pobre es hacer un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Así que Dios va a pagar. Dios va a pagar ese refrigerio. Dios va a pagar todo ese esfuerzo que has hecho cuando recibes a alguien en tu casa. Vamos a ver Lucas 8:41. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. No alcanzo a leer el versículo, pero ustedes tienen imaginación, ¿verdad? Eso, entonces ustedes imaginan la escena. Va Jesús, le dice: por favor, ven a orar por mi hija, se está muriendo. Jesús va caminando, viene la mujer que está enferma. Jesús ahí parece que se embolatara, pero no, diga, Jesús siempre llega a su tiempo. A veces decimos: ay, Jesús, ¿por qué no llegas a mi casa? Mira, Jesús siempre llega a tiempo, a tiempo. Y dice la palabra que cuando volvieron a mirar, volvieron a donde Jesús, resulta que ya había una situación y era que la niña ya se había muerto. Estaban hablando aún cuando vino uno de la casa del principal y le dijo a Jairo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie más, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre. Y lloraban todos y hacían lamentación. Pero él le dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. ¿Cuántos se han burlado cuando nosotros decimos: es que vamos a ir a la iglesia para que el Señor nos hable? Es que voy a ir a una casa porque vamos a aprender cómo ser mejores papás, mejores hijos. Por eso Jesús les dijo: no le cuenten a nadie esto que está pasando. Y si ustedes han vivido eso, miren, hagan su esfuerzo, porque la gente se va a burlar cuando nos escuchan de nuestra fe. Yo me acuerdo de la época en que nosotros íbamos a los grupos de entre semana. Yo para que me cuidaran los niños, yo no decía que iba a un grupo de oración. Si yo diría: mire, me voy para un spa, me voy a unas 11, me voy a cine, me voy lo que sea, me los cuidaban. Pero si yo decía: me voy para la iglesia, o para un grupo de oración de la iglesia, o para un grupo de vida, entonces yo decía: ya vengo, ahí se los dejo. Pero dice la escritura que el Señor le dice: entonces, tomando la mano de la niña, le dice: levántate. Allí su espíritu volvió inmediatamente, se levantó y mandó que se le diese de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó a decir que no dijeran nada. No sé si en tu casa de pronto no hay muerte física, pero posiblemente hay áreas de tu casa que necesitan ser resucitadas. Necesita que de pronto esa presencia de Dios, que tú dices: pastor, es que había un tiempo en el que como que se respiraba como, y ahora yo veo que como que no pasa. No sé si hay áreas con tu matrimonio, con tus hijos, de tus sueños, tus propósitos como familia, situaciones de contienda, división, separación, no sé, deudas que han hecho que esos sueños se mueran. Dice la palabra de Dios que Jesús envió la palabra, entró a esa casa y la niña resucitó. Levanta tus manitos y yo quiero ahí que coloques en tu mente y en tu corazón esa situación familiar que necesita ser resucitada. Si es la relación con tu esposo, si es la relación con tus hijos, si es la relación con tu familia, con tus padres, si es contienda, división, si no pueden ni verse porque se agarran todos y se matan, que resucite esa armonía familiar. Padre, y declara conmigo: Padre, yo declaro que en mi casa hay un espíritu de resurrección. Vivifica, Señor, toda área en mi casa, mi matrimonio, con mis hijos o familia que necesita ser levantada. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Muy bien. Vamos a ir ya terminando con dos últimos escenarios. Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibe en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada con muchas cosas. ¿Cuántos en nuestras casas hemos vivido esta situación? Que uno está afanado, turbado, uno llega y todo es revolución, y la comida y los niños y no sé qué, y pues toca pagar este recibo, entonces llega el esposo, toca pagar el recibo, toca pagar el otro, hiciste la vuelta, hiciste no sé qué, y la señora, ay, el pollo se me está quemando, y los niños, mami, la tarea, la cartulina, y son las 10 de la noche, y cuál es la papelería que está 24 horas, estos chinos, y uno turbado ahí, se le salen todas las legiones demoníacas, ahí sí se manifiestan todas. Hay situaciones en nuestras casas en que podemos vivir este escenario, que estemos afanados, que estemos turbados, pero esos momentos y tiempos no pueden extenderse. Hay momentos en que pasamos semanas y semanas sin saber siquiera cómo están nuestros hijos, cómo está nuestro esposo. Oye, ¿qué pasa en la vida de esa persona que habita bajo mi techo? Porque estamos afanados y turbados en el día a día. Levántase, ponga el despertador, ponga el desayuno, la cafetera, el baño, chuchú, maquillaje, listo. Los niños, la comida, salimos, la ruta. Es una rutina. Y dice la palabra que Jesús vio ese caos y esa situación. Y ustedes se acuerdan cuando uno chiquito, bueno, aquí está. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Oye, los jóvenes yo no sé, no los veo. Bueno, entonces, sí, es que están por allá ocultos. Pero ¿se acuerdan cuando uno jugaba a la lleva o jugaba a eso que le decían estatua? ¿Sí? Que iban corriendo detrás de uno. ¿Cómo se llama? Eso, congelados. Y uno iba corriendo y, ay, me dio vaso, ay, tai, que uno pedía misericordia, ¿sí o no? Uno decía, ay, tapo, ay, no me vaya a matar, no me vaya, tai. Eso le estaba diciendo Jesús, digo yo, no, yo tengo mucha imaginación. Le estaba diciendo Jesús a Marta, oye, Marta, está ahí. ¿Qué tal si nosotros nos proponemos hacerle un talle a esa situación que nos tiene en contienda? Uy, no, pastor, es que yo hace un mes no me hablo con mi hermano porque yo llego y le cierro la puerta. Hágale talle a esa situación. Turbado y afanado. Le estamos abriendo las puertas no a la presencia de Dios. Por eso muchas veces la presencia de Dios en nuestros hogares, dice la palabra de Dios que no lo contristemos, se contrista y ya usted llega, ya no es la alegría, sino todo es un caos. Entonces, qué sabroso. Jesús le dijo a Marta, espere, está ahí, siéntese, tomémonos un tinto, seamos amigos. En esta época, digo yo, que me toca hacerlos reír porque con este calor ya se me están durmiendo. Pues ya voy a acabar, se los prometo. ¿Qué tal si nosotros hoy miramos cuál es esa situación que nos está haciendo afanar y turbar familiar y le hacemos tai y permitimos que sea el Señor Jesús y le decimos, Señor Jesús, no puedo cambiar a él, no puedo cambiarla a ella, no sé cómo hacer con mis hijos, pero tú sí. Voy a hacer un pari y voy a hacer lo que hizo María, porque dijo el Señor que María se sentó a reposar en los pies del Señor y que eso no le sería quitado. Así que ¿qué tal si levantamos nuestras manitos al cielo y declaramos, Señor, que entre hoy el reposo en mi casa, que si hay caos, afán, angustia, si estamos turbados, si hay situaciones caóticas, por favor, Señor, interven y que yo encuentre en tu palabra y en tu presencia el reposo. Amén. Muy bien. Y este es el último escenario y ese sí diga usted, ay no, que no me pase, diga que no me pase. Un pedacito que no nos pase y el otro pedacito que sí. Dice la palabra, y esto fue cuando Jesús resucitó. Lucas 24:15-17. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, los discípulos estaban en ese cuento, discutiendo entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminan y por qué están tristes? Muchas veces nos puede pasar eso. Que Jesús llega a tu casa, tú vienes a la iglesia, vas al grupo, ora, Señor, que tu presencia, llegas a casa, pero los discípulos estaban hablando y discutiendo, y en una mera discusión
no te diste cuenta que Jesús estaba a la par. Porque dice la Escritura que ellos no se dieron cuenta, porque estaban afanados, angustiados, y sus ojos estaban velados. Diga usted que no me pase. Que la presencia de Jesús esté en mi casa para ayudarme a resolver una situación y yo por estar gritando, afanado, queriendo tener la razón, queriendo imponerme, no haga un tai y diga, momento, que la presencia de Dios me diga qué hacer en esta situación. Que la presencia de Dios me diga qué palabras usar con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi familia, con mis discípulos, con las ovejitas, con los que vienen al grupo. Pero Jesús es tan bello, diga usted, ay, lo máximo. Jesús es tan lindo que ahí no le puedo leer todo, pero finalmente a pesar de todo, él se les fue a la par y les hacía conversa y ellos seguían en su cuento. Y Jesús, dice la palabra, y aconteció que llegó hasta la casa con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ¿en dónde estaba? En una casa. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y los dio. Entonces les fueron sus ojos abiertos y ya más él desapareció de la vista. Así que levanta tus manitos y declara: Señor, yo te pido que mantengas mis ojos abiertos, que se quiten los velos para que yo en toda situación familiar te pueda ver, te pueda escuchar, tomar tu consejo y seguirte siempre. Porque mi casa es casa de milagros. Amén.